nombre es Diana Rodríguez. Trabajo como investigadora en el programa de Historia Oral de Samuel Proctor de la Universidad de Florida. Y si tú pudieras presentarte para el récord, por favor. Me llamo María Mínguez Arias y soy escritora española residente en Estados Unidos desde hace, me estás haciendo echar cuentas, yo creo que son 26 años o 27, 26 o 27. Y resido en la Bahía de San Francisco y I wear many different hats, pero yo creo que el propósito de esta entrevista es el entrevistar a la María Mínguez Arias, escritora. Bueno, las dos, la escritora y la persona como tal. Tenemos interés magnífico. en quién eres en todas las facetas que quieras compartir. ¿Me podrías decir cuál es tu lugar y fecha de nacimiento? Sí, Madrid, 1970. Entonces, ¿me podrías contar sobre tu infancia y tus años formativos? A ver, yo nazco en Madrid, pero enseguida creo que tengo 3 años cuando mis padres se mudan a un pueblecito que está como a media hora al norte de Madrid. Entonces, aunque nazco en la capital, pero crezco en lo que se conocía entonces como un pueblo de provincias, con unos, creo que para cuando yo tenía ya 15 o 16 años eran 10.000 habitantes. Entonces yo crezco, en realidad es en un pueblo muy pequeñito, vivo muy cerquita de la plaza y muy cerquita de mi colegio. Y crezco en un hogar con un padre español y una madre norteamericana. Mi madre es californiana que emigró a España y acabó quedándose ahí. Y es una historia que saldrá un poquito más adelante porque mi madre es de descendencia, su propio padre era inmigrante gallego que a través de Cuba llegó a Estados Unidos. Entonces aquí hay un zigzagueo que creo que aparece también de alguna manera en mi trabajo. Entonces se puede decir que crezco en un hogar pues un tanto diferente en cuanto al idioma, a la cultura. Una californiana llegada a Estados Unidos en los 60 y criando una familia en los 70 en un pueblecito español, pues es un hogar muy diferente. Culturalmente, filosóficamente, políticamente, es muy distinto de lo que había a mi alrededor. Entonces, bueno, pues yo creo que eso que de alguna manera también te marca. Entonces, ¿cuál sería tu recuerdo favorito de tu infancia creciendo en una ciudad de provincia, como dijiste? Mi recuerdo favorito, me pones en una situación un tanto complicadita. Habría varios, pero bueno, voy a hablar de 2, si te parece. Te doy 2 recuerdos, ¿vale? ¿Me puedes dar 100? El primero es las horas que pasé en la calle jugando. Mi infancia transcurrió en la calle, excepto los días de lluvia. Y una gran parte de esa infancia transcurre jugando al fútbol en la plaza del pueblo con muchísimos chicos, porque las chicas no jugaban al fútbol. Entonces mi experiencia es crecer jugando y disfrutando de la calle y de mis amigas, amigos y ahora también serían amigues en todos esos espacios. Ese es un recuerdo. Y el otro, y los dos creo que me han marcado mucho, y el otro es la mesa camilla de mi casa. ¿Sabes lo que es la mesa camilla? No sé si ese término se conoce en Latinoamérica. La mesa camilla en España es la mesa redonda que había, ahora cada vez hay menos, pero que había en todo salón o salita de estar o cocina. Es una mesa redonda de madera y debajo hay una estufa. Una estufa, ¿sabes? Un calentador. Sí. Ok. Hace 100 años, a lo mejor ese calentador consistía en un cuenco de aluminio con ascuas de la hoguera. Se ponía ahí, luego se ponía un mantel o una tela que cubre toda la mesa hasta el suelo y ahí alrededor de esa mesa comías, te tapabas con la mantita en el regazo y así el calor del calentador te calienta, ¿vale? Entonces yo crezco con una mesa camilla para cuando yo en mi infancia en los 70, esta mesa camilla, la fuente de calor ya no tiene ascuas, ya no hay chimenea, ¿verdad? Pero es un calentador
eléctrico que está conectado a la pared, y esto es muy común en muchas casas españolas, ¿verdad? Con lo que parecería casi como una colcha de cama de diferentes diseños encima, ¿vale? Y luego un tapete para proteger la colcha, y alrededor de esa mesa es donde desayunas, donde comes, donde cenas, pero sobre todo donde transcurren las sobremesas de mi infancia, que es a donde quiero llegar. En esas sobremesas es cuando terminas de comer, se sirve el café, se extiende de alguna manera ese estar alrededor de esta mesa, coincide a lo mejor con la televisión encendida y las noticias de fondo, y estas conversaciones donde se habla un poco de política, se habla de la historia de la familia, se cuentan chistes. Y esa mesa, lo bonito que yo recuerdo es que con los años va creciendo. Cuando nos mudamos a la siguiente casa, mi padre insiste, que era un soñador innato, que esa mesa tenía que ser mucho más grande. Y no se vende, esa mesa camilla grande no se vende. Entonces habla con un carpintero y la manda fabricar. Entonces en mi siguiente casa la mesa camilla se expande y podemos caber hasta 8 y 9 personas comiendo. Entonces, todas estas conversaciones, estos chascarrillos que transcurren, sobre todo los días de lluvia después de comer, que no hay dónde ir, esas son las historias que yo escucho en mi infancia. Y yo creo que de alguna manera somos una familia que cuenta, nos gusta narrar a todos de una manera o de otra. Mi padre y mi madre lo hacían muy bien, de manera muy diferente, pero muy bien. Mi hermano se ha convertido en narrador oral, es cuentacuentos en España. Yo soy narradora escrita y mi hermana es profesora de instituto, pero nadie cuenta una historia como la cuenta mi hermana. Es increíble el talento y el timing que tiene y el sentido del humor. Total, que me quedo con el crecer jugando en la calle y todas esas horas que transcurren alrededor de la mesa camilla. Sí, entonces ya veo como esa parte de tu pasado definitivamente influye en cómo escribes. Pero esa va a ser una pregunta para luego. Okay. Mientras estaba haciendo una investigación sobre ti, sobre tu trabajo, mira alguna de tus entrevistas, tú emigraste a los Estados Unidos a tus 25. Sí. ¿Cómo llegaste a esa decisión de mudarte de país? Mira, esa decisión en realidad no existe. Lo que existe es un afán de mejorar mi calidad de vida. Sí. Aunque yo he estudiado periodismo, esto coincide con una de esas de tantas ciclos de crisis económica que hemos tenido en España, y yo consigo algunos trabajos, pequeños contratos y gigs de periodista, pero nada. Al final yo termino trabajando en un almacén, en un warehouse, un trabajo muy físico. De ahí yo consigo pasar a una central de llamadas, pero que tienes que contestar 90 y 100 llamadas al día. No consigo salir de ese ciclo, por cierto, con salario mínimo, minimum wage, ¿verdad? Y yo quiero algo más, esto no puede ser, yo no me puedo quedar en esto porque yo quiero escribir, yo hay muchas cosas que quiero explorar y a mí el cuerpo y la cabeza no me dan. A mí no me dan para hacer este tipo de trabajo y luego poder escribir. Otras personas han sido capaces de hacerlo, yo no, mi cuerpo y mi mente no pueden conciliar estas dos facetas. Entonces yo digo, esto no puede ser, tiene que haber algo más. Como tengo el pasaporte norteamericano, que mi madre enseguida, en cuanto nacemos cada uno de sus hijos, primero yo, luego mi hermana y luego mi hermano, mi madre sale corriendo a la embajada de Estados Unidos y nos hace el pasaporte en cuanto puede, porque tienes que darte cuenta que tanto mi hermana como yo, incluso mi hermano, cuando nacemos todavía Franco, el dictador, está vivo y hay una dictadura en España. Entonces ella nos saca este pasaporte como medida cautelar y preventiva por si hubiera que salir corriendo, porque nunca se sabe tras la muerte del dictador qué va a pasar en este país. Entonces yo tengo el pasaporte norteamericano y entonces yo me digo, vamos a ver, me voy a Estados Unidos,
busco trabajo, ahorro dinero, mejoro mi idioma y regreso a España a montar lo que ahora ya existe, pero que entonces no existía, que es básicamente un pequeño negocio de escritura de contenidos, content writing para empresas o para lo que sea, ¿no? Vengo un año, me va muy bien, estoy trabajando, no llego a la empresa de electrónica directamente, yo intento trabajar escribiendo para un periódico hispano en San José, a 20 minutos de aquí, pero sin coche. Tenemos un coche, en fin, es muy complicado. Me pagan $25 por artículo y esto no es sostenible, y esto, aunque lo estoy yo disfrutando, y mientras tanto trabajo en Ross, ¿verdad? En la tienda, en retail. Pero esto no es sostenible. No sé si has trabajado alguna vez en retail, pero en retail te dan tu horario, your schedule, te lo dan el lunes y es de una semana y es el horario que a ellos les da la gana. Unas veces te ponen de mañana, otras de tarde. Entonces eso también es incompatible con intentar escribir freelancing y atender eventos y reportear. Entonces me lo replanteo todo y digo, mira, María, tú has venido aquí a ganar dinero. Entonces dejo las dos cosas y empiezo a trabajar en una empresa de electrónica y empiezo a ganar dinero. Digo, bueno, pues me quedo un año, ahorro mucho dinero y me vuelvo. Pero el primer año pasa enseguida y la verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien y estoy ganando mucho dinero. Digo, me quedo otro año, que está pasando muy rápido. Y en el 18º mes conozco a la que ahora es mi pareja y acabo quedándome. Y ya, ahí te quedaste. Ahí, o sea que no hay un plan, tal vez como el que tuvieron mi bisabuelo o mi tatarabuelo, de emigrar para asentarse en otro país y mandar remesas al país de origen. Ese es un plan como muy definido que han tenido muchas personas que han venido aquí. El mío era escapar una precariedad, pero siempre regresar, porque yo siempre he querido escribir en español. Entonces, en el momento que yo me quedo, porque no tiene sentido, es la única manera de que ella y yo podemos ser pareja por muchas razones, en ese momento es que hago yo con mi escritura, ¿verdad? Y ahí, bueno, ahí hay una temporada que dura bastante, dura años, en los que tengo que replantearme lo que quiero hacer con mi idioma y con mi escritura. Y es complicado porque son decisiones que te marcan, ¿no? Entonces, Sí. si yo decido empezar a escribir en inglés, yo ahora mismo tendría, por ejemplo, muchísimos más lazos con la comunidad literaria del Bay Area, del San Francisco Bay Area, porque aquí no hay una comunidad de escritura en español. Hay 3 o 4 personas, no hay apenas nada. Entonces, en el momento que yo decido que voy a escribir en español, lo hago por mí, por razones que tal vez salgan más adelante, pero al tomar esa decisión lo que ocurre es que me estoy aislando. Y la novela, Patricia sigue aquí, mi primer libro, es una novela que escribo aquí completamente sola, con el apoyo de un taller de escritura online desde España. Yo he intentado conectar con otras personas que escriban en español, pero yo no estoy en Miami, ni en San Antonio, ni en El Paso. Estoy en San Francisco, donde hay una comunidad chicana muy grande, una tradición poética bilingüe muy importante, pero yo no escribo poesía y tampoco hago escritura bilingüe. Entonces, bueno, pues esa es una de las decisiones que tomo. La escritura de la novela es algo que disfruto mucho, pero es un proceso muy solitario que me hace replantearme muchas cosas, hasta el punto que decido que mi segunda novela la voy a escribir en inglés y la empiezo a escribir en inglés, porque necesito crear lazos físicos de comunidad, ¿me entiendes? De una comunidad literaria, tanto de escritoras como de lectoras, de todo, ¿no? O artística. Pero cuando estoy escribiendo este segundo libro, esta segunda iba a ser una novela en inglés, sale publicada mi primera novela en español y me voy a España de gira. Y es a raíz de esos contactos con las personas que te están leyendo que me doy cuenta que yo no puedo ahora, ni puedo, bueno, podría, pero no quiero escribir en inglés. No quiero ahora que ya he creado una serie de lazos, estoy tejiendo
lazos con los lectores y las personas que están descubriendo mi trabajo, ¿cómo voy yo ahora y me pongo a escribir una novela y la publico en inglés? Y la gente que me está leyendo en español me va a decir, ¿y esto de dónde sale? ¿Cómo nos haces esto ahora, no? Entonces, bueno, te lo estoy resumiendo, pero es algo... Le he dado más vueltas y me ha quitado muchas horas de sueño. Ahora lo tengo muy claro, pero me ha llevado mucho tiempo llegar hasta esta claridad, ¿no? De ideas. Sí. Bueno, eso escribiste, te sigues yendo, que Mm, es el adelanto de nombrar el cuerpo, ¿sí? sí. En el Baseman. Y literal lo que acabas de decir, de cómo escogiste aguantar el castellano, aferrarte al castellano, aunque el inglés sea la opción para no quedarte sola. Primero, leí que fuiste traductora cuando te mudaste. Ese no afán, pero esa tendencia de aferrarse a un idioma que no se habla así en la calle, como quien dice, yo he visto que es algo que le pasa a todo inmigrante en los Mm. Estados Unidos. Y todo comienza con ese proceso de que estoy aquí, quiero estar aquí, pero no quiero estar aquí. Es ese sentimiento de dos veces, ¿verdad? Entonces, oh my God, ¿para dónde iba? No lo sé. ¿Seguíamos hablando de la escritura o ibas a pasar a lo mejor a mi experiencia migrante? Sí, ¿O improvisa? escribiste, te sigues yendo, que Ajá. es parte de nombrar el cuerpo. ¿Cómo esa experiencia tú encuentras que es una realidad que merece ser nombrada en tu libro? Sí. Quizás esa es la pregunta. Ok, pues mira, es muy buena pregunta porque tú desconoces la historia detrás de esto, pero cuando te dé la Ujú, respuesta te vas a dar cuenta porque es muy buena pregunta. Cuando yo me siento a nombrar el cuerpo, a escribir, bueno, a nombrar el cuerpo, ujú, es un trabajo eh, muy híbrido y muy libre, en el que yo básicamente menciono una serie de realidades que atraviesan mi cuerpo, pero que en realidad atraviesan los cuerpos de todas las mujeres, o bien ujú, una o dos o tres realidades de las que se mencionan. Cuando yo entrego, creo que mi manuscrito llevaba como un 75%, a lo mejor tres cuartos acabado, yo se lo mando a Maya Piña, que es la editora del Baseman, aquí en Estados Unidos. No sé ujú, si sabes, Nombrar el Cuerpo tiene dos ediciones simultáneas. Está la edición de Editorial Legales de España, que es para España y resto del mundo, y luego está la edición del Baseman, que es para Estados Unidos. ujú, Entonces, yo lo que hago es mandarle el primer borrador inacabado a Maya Piña. Y me dice varias cosas, pero una de las cosas más importantes que me dice es, María, ¿dónde está el cuerpo migrado en este manuscrito? Y mi respuesta a ella es, Maya, es que yo siento que mi experiencia migratoria ujú, es tan diferente de la del resto del mundo. Aunque yo viniera a este país escapando la precariedad, ujú, yo llego a este país con un pasaporte norteamericano y entendiendo bastante bien el idioma. Por ujú, supuesto, ni lo entendía ni lo escribía como ahora, pero yo creo que entendía como un 75%, 70%. ujú, Uh, entonces, había algo en ese cuerpo migrado que si yo lo escribía, yo tenía esta sensación de que en realidad lo que iba a estar haciendo es apropiarme de una experiencia que a lo mejor no era enteramente mía. ujú. ¿Me sigues? Sí. Entonces, cuando yo le mando este manuscrito a Maya y ella me dice dónde está el cuerpo migrado, le digo lo que te acaba de decir a ti y me dice, María, un cuerpo migrado es un cuerpo migrado.
Si tu ambición en este manuscrito es ser lo más honesta posible con tu experiencia corporal, no puedes dejar al cuerpo migrado fuera. Y entonces digo, vale, te voy a hacer caso porque tendrás razón. Le creí porque yo confiaba en su juicio, no porque ella me hubiera convencido. Y luego me senté básicamente a pensar, me llevó algún tiempo, de qué manera podía hablar yo de este cuerpo migrado. Mi emigración no ha tenido nada de fácil. Eso es lo curioso. Llegas con pasaporte y llegas medio hablando bastante y entendiendo bastante bien el idioma, y aún así es una experiencia brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo escribo yo esta experiencia sin apropiarme de lo que es esa gran experiencia migratoria con la que yo necesariamente no me puedo incluir? ¿Me entiendes? Sí. Y es ahí cuando me doy cuenta, claro, vas a hablar del lenguaje, y lo que ha significado para ti esta experiencia migratoria, para tu lenguaje y para tu escritura. Entonces, de ahí es más, Maya, lo menciono en el ensayo, me dice, María, un cuerpo migrado es un cuerpo migrado. Es más, tú allí en California estás escribiendo sola en español. Te sigues yendo. Y es esa frase que empieza a hacerme pensar, y es un poquito la semillita que se planta de la que nace este ensayo, que luego se llama Te sigues yendo. Total, que de ahí viene, sí, el decido explorar ese cuerpo migrado desde ese idioma migrado, ¿no? Y sobre todo ese idioma migrado en una mujer que escribe. Entonces, una de las preguntas que tengo aquí escrita es enfocado en tu libro, Nombrar el cuerpo. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Por qué es el nombramiento de las cosas del cuerpo tan importante? En especial en ese escenario de lo que es ser una mujer en el mundo de hoy. Cuanto más tiempo pasa desde la publicación y desde la escritura del libro, más preparada estoy para contestar a esta pregunta. Cuando empiezas a explorar, o yo cuando empecé a explorar esta colección de ensayos, empezó como un ejercicio de gratitud hacia este cuerpo que me llevaba sosteniendo durante 49 años. Yo estaba a punto de cumplir los 50. Entonces yo quería hacer un ejercicio de reconocimiento de este cuerpo, una celebración. Sí. Pero en cuanto empiezo a escribir, me doy cuenta, bueno, una celebración y también reconocer ese desgaste y ese aguante que este cuerpo ha tenido. Pero no me lleva nada para darme cuenta que porque los temas se me siguen cruzando. Yo en realidad mi ambición es, a través de este cuerpo y de esta experiencia de este cuerpo, hablar de los temas más grandes que atraviesan las realidades de las mujeres, pero sobre todo lo que yo estoy intentando hacer es resignificarlo, repensar esta historia, porque lo que ha pasado es que yo tengo ya, bueno, ahora tengo 53, pero tenía casi 50 años. Y es ahora, como mujer que ha vivido casi el primer cuarto del siglo XXI, que ha vivido ya media vida, empieza a darse cuenta que ha desarrollado un sentido común, un nuevo sentido común y un nuevo lenguaje que antes no existía, que no teníamos para expresar o incluso para entender nuestras propias experiencias. Entonces, este nombrar el cuerpo, en realidad lo que intenta hacer es reconstruirlo, reconstruir este cuerpo y esta identidad robada. Eso es la palabra que yo utilizo, porque es una identidad robada. En el momento que no hay lenguaje para hablar de este cuerpo y de sus muchas identidades, o de la mayoría de ellas, entonces es una identidad robada. Entonces esto es un ejercicio de reconstrucción
y de resignificación, pero lo hago a través de la experiencia más física, de nombrando el cuerpo. Entonces, no lo sé, me pareció un ejercicio novedoso, muy, muy interesante y fascinante. Entonces utilizo la experiencia más física para hablarte de los grandes temas que atraviesan la corporalidad de las mujeres, incluidas las mujeres trans. Yo incluyo a todas las mujeres. Y de hecho, es increíble la respuesta que está teniendo de mujeres bueno, pues que me contactan a través de mensajes por las redes o etiquetan y ponen algo, o me escriben mensajes por WhatsApp o escriben a alguien que me conoce para que me lo cuente, de esa identificación. Todo tipo de mujeres se están identificando con una o varias partes de este libro. Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de... A mí esta es una de las cosas más bonitas. A mí el corazón se me... Eh, el libro lo estaba leyendo la hija, una hija de unos, no lo sé, 30, 40 años. La madre lo vio el libro. La madre es una inmigrante mexicana en Estados Unidos con muy poca escolarización, que no lee, pero le cuesta leer en español. Y empieza a leer el libro. Y se empieza a ver identificada. Entonces, para mí, si una inmigrante mexicana asentada en Estados Unidos de 70 y pico años es capaz de encontrar algún tipo de referencia en esta colección, eso quiere decir, eso es lo más grande que me ha podido pasar, porque era la ambición que yo tenía. Esta colección de textos de nombrar el cuerpo está dedicado a todas las mujeres y a las personas que las aman, ¿no? Entonces, este reconocerse en él de cualquier mujer, pues es un regalo. Hablando de sentirse identificada con tu escritura, estaba leyendo otra vez en el basement, Maternar de Incógnito, y me he dado cuenta que en el trayecto de mi vida, a lo que maduro y todo eso, porque yo lo que tengo son 22. Ok. Estaba leyendo Maternar de Incógnito y lo primero que pensé fue en mi mamá. Mi mamá, que ella es médico, de que como ella llegaba a la casa y de que como ella estaba cansada. Y eso fue lo que me hizo pensar. Maternar de Incógnito es parte de nombrar el cuerpo. Sí. Sí. Sí, y además creo que aparece, es incluso el mismo. Por cierto, te voy a mandar el libro. Luego ¿Me vas a hablamos. mandar? Hombre, estaría bueno. Lo voy a encontrar. Sí, además aparece bajo el mismo título, sí. Sí. Pero leyendo eso me quedé como que a lo que maduro, me pongo más mayor, me encuentro relacionándome más con mi mamá y entendiendo que pues mi mamá es mi mamá, pero mi mamá también es un individuo, es una persona. Mm. Y pues eso me ha ayudado a hacerle todo tipo de preguntas para saber más, porque lo que yo he notado en muchas familias hispanohablantes, bueno, digamos latinoamericanos, porque no sé lo que está pasando en España. Vale. Ok. Es que muchas de las mujeres que se dedican a criar sus hijos y a ser madres, como que no comparten esas historias, no voluntariamente, voluntariamente, o sea, que no solamente las comparten. Mm. Y he encontrado que mucha gente
En contra que si uno no pregunta, uno nunca va a saber. Y esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Te has encontrado en ese tipo de situación que te encuentras haciendo preguntas que quizás si nunca las pensabas, nunca ibas a recibir una respuesta en sí? ¿Te refieres como a nivel personal? A nivel personal, como quieras responder. Sí, sí, es más, yo he tenido tantas conversaciones sobre maternaje y maternidad, pero siempre han sido con otras madres, ¿vale? Entonces, al final lo que ocurre es que tendemos, yo creo que a tener estas conversaciones con las personas que están atravesando pues las mismas realidades o las mismas experiencias en ese momento, ¿no? Y luego estás hablando con otra persona que tiene una experiencia completamente diferente, que a lo mejor es migratoria, como la que, no lo sé, cualquier persona que sea migrada como yo y que lea en español. Y tienes una conversación sobre lenguaje y escritura, pero no se te va a ocurrir hablar sobre maternidad. Entonces lo que pasa es que estamos creando como verdaderos burbujas herméticas de realidades y de información que están flotando, pero a las que no accedemos, ¿no? Luego también está el hecho, y aquí hablo a nivel personal, ¿verdad? Hay tantas experiencias que yo desconozco y que yo quisiera preguntar y que no preguntas porque temes que la respuesta de esa persona sea qué tipo de pregunta es esta. Primero, deberías de saberlo, qué ignorante eres, y segundo, te estás inmiscuyendo en mi vida. ¿Por qué me haces una pregunta de este tipo? ¿Entiendes? Ah, entonces, yo tengo este deseo de hacer esas preguntas y no las hago. Lo que acabo es leyendo mucho. Al final lo que acabo haciendo es acudo a las escritoras que hablan de esas realidades. Y es así como yo voy descubriendo las experiencias de otras personas, ¿no? Entonces, para mí, en realidad, o estas personas deciden hablar voluntariamente de alguna de sus experiencias, o yo en realidad no pregunto a no ser que saquen el tema. Por eso, porque temo que haya a lo mejor un malentendido de dónde vengo yo, por qué pregunto yo esto, a qué viene esto, ¿verdad? Entonces, bueno, al final lo que acabo es leyendo mucho, o en las redes. A mí una de las grandes... para mí las redes que sinceramente a mí me han hecho mucho daño personalmente, así creo que mentalmente me ha llegado a afectar bastante, pero yo me metí en las redes cuando publiqué la primera novela. Yo antes no quería saber nada de las redes. Bastante compleja es la vida y las relaciones que ya tenemos. Entonces yo pensé, si yo ahora mismo tengo que ampliar relaciones y llevármelas a las redes, ¿cómo voy a...? Pero lo he hecho. Llevo ya desde que salió la novela, o sea, llevo ya 7 años en redes, fíjate, con la intención siempre como plataforma para mi escritura. Pero la verdad es que acabas descubriendo estas otras realidades, sobre todo porque las nuevas generaciones, gente de tu edad, no tiene ningún problema compartiendo y hablando de todo lo que les está pasando. Es ahí donde yo estoy también descubriendo realidades que a lo mejor antes solo había leído en libros, por ejemplo. ¿Sabes? Total, que eso es uno de los grandes valores para mí o uno de los grandes ventajas de las redes. Y la otra es escribiendo en español desde aquí, desde la Bahía de San Francisco. No hay casi nadie. Entonces a mí las redes me han servido para ir descubriendo estos otros pequeños centros o zonas o comunidades a lo largo del país que escriben y leen en español, o incluso también entender que no vivo mi desierto, my Spanish Literary Desert, que es el Bay Area, no es el único en Estados Unidos, que
hay muchísimos. No, Y claro. empiezas a conocer a otras escritoras que están en la misma situación que tú y empiezas a hablar de esa realidad que tenéis en común, ¿verdad? Que era lo que decíamos antes. Eso de que estamos en la era digital. De hecho, escribí un ensayo como final, de hecho, esta pasada semana sobre eso mismo de la migración digital, de la formación de comunidades en Mm. las redes y de cómo se forman culturas en la Ujú, virtualidad. ujú. Interesantísimo. Pero lo que iba a decir es, oh my God. Te fuiste otra vez. Esto es que la conversación es buena. Es que estás en tu isla literaria en la Bahía de San Francisco y mencionaste que te conectaste con otras islas literarias en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es esa interacción? ¿Se mandan borradores? ¿Cómo las Mm. encuentras? ¿Cómo es eso? Empieza de una manera súper curiosa, que yo he contado muchas veces, en Twitter. Ujú, En Twitter me cruzo con una escritora venezolana que es profesora, ujú, que es doctora en literatura latinoamericana, creo, a lo mejor me equivoco. Es Naida Saavedra. ujú, Y pone, y en un tweet veo que está hablando de lo que ella ha llamado el New Latino Boom, el hashtag New Latino Boom. ujú, Y digo, ¿qué es eso? Y me pongo a investigar un poquito en lo que está haciendo Naida y ella está hablando que su campo de estudio en ese momento, bueno, lo sigue siendo de momento, sí, es este fenómeno que se ha producido gracias a todo lo digital de ujú, una, de alguna manera, explosión de lo que son las redes de escritura y producción y publicación de literatura en español en Estados Unidos y que ha ujú. sido generado por todo lo digital, porque el abaratamiento de todo lo que es esta visibilidad. Ahora puedes hacer una campaña por Canva, no tienes que pagarle a nada, la puedes hacer tú sola, te Ujú. puedes publicar, te puedes abrir una pequeña editorial y de hecho publicar a través de Amazon Print on Demand o cualquier otra plataforma, ¿no? Entonces, de alguna manera esto lo que hace es que los mismos escritores y promotores que antes trabajaban de manera muy local empiezan a producir para todo el país y entre ellos empiezan a conectar, empiezan a escribir, se fundan, se abren revistas digitales de literatura y de información, se abren pequeñas editoriales, se organizan ferias del libro, ¿no? Es a través de este hashtag y de Naida Saavedra que yo empiezo a descubrir todo esto. Digo, pero vamos a ver, porque te recuerdo que yo no estaba en redes. Entonces mi aislamiento era todavía más y que yo también lo quería así para poder enfocarme en la novela, ¿verdad? Sí. Pero entonces date cuenta, entonces yo estaba completamente, yo no sabía nada de nada, ¿eh? Al descubrir este fenómeno, entonces yo digo, yo empiezo ya a seguir a toda persona que cualquiera de estos escritores están mencionando. Y entonces se empieza a generar esta red digital de personas que están Ujú, escribiendo como yo y a raíz de eso empezamos a unir estos esfuerzos, empezamos a reconocernos y ahora mismo estoy colaborando con la revista El Basement, ¿verdad? Por ujú, eso, bueno, primero, eso no es verdad, mis textos se publicaron antes de que yo empezara a colaborar, pero ujú, a raíz de ese contacto y de que al final yo terminara publicando Mi Nombrar el Cuerpo con El Basement, se inicia esta relación donde empezamos a vernos y Maya dice, oye, mira, que queremos un poco refocalizar la revista El Basement hacia escritura en español desde Estados Unidos, punto, nada más. ¿Qué te parece colaborar? Y empiezas a colaborar. Entonces yo ahora mismo estoy colaborando con esa revista, por ejemplo, pero luego también he establecido relaciones un poco más personales con escritoras ujú, con las que
oye, mira, ¿te parece? Te acabo de mandar un poema y me está rayando este verso o este parrafito. ¿Cómo lo interpretas tú? O voy a mandar una propuesta a una editorial, ¿me la repasas? Vale. Todo eso yo no lo tenía con la escritura de la novela, e incluso postpublicación de novela, pero ahora, durante la escritura de Nombrar el cuerpo y la postpublicación, esa red ya existe. Es en la distancia, pero que en realidad no es una distancia, porque... Es inmediato. ¿Verdad? Instantáneo. Me voy a poner a investigar también. Tienes que, sí, no te quería interrumpir, pero cuando estabas hablando de lo que acabas de escribir sobre las redes digitales, el fenómeno el fenómeno ya existía, pero Naira lo que ha hecho ha sido entender, porque ella una de las cosas, áreas de estudio creo que es las redes sociales también. A lo mejor me equivoco. Incluso han publicado un libro que salió creo justo antes de la pandemia, que se llama El New Latino Boom, no sé si lo has visto, pero es donde ella habla un poco de este movimiento, ¿no? Lo estoy escribiendo. Además tiene un portal también, ¿eh? Sí. Es increíble porque es un esfuerzo que básicamente está haciendo ella sola. O sea, ¿Ella sola? Sí, sí, sí. Siento admiración por lo que estás haciendo tú. Yo no vengo de la academia ni de la universidad, es más, yo de la universidad salí corriendo. Yo tuve una experiencia horrible. Tengo un texto aquí que se llama Rancia Facultad, Facultad de Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense de Madrid, donde habla de la terrible experiencia universitaria, ¿no? Entonces yo cuando me cruzo con académicas y personas que están haciendo este tipo de trabajos, o sea, lo que estás haciendo tú con este repositorio, ¿verdad? Con estas conversaciones, lo que está haciendo Naira con... Esa no es la universidad que yo recuerdo. Sí, ha habido, definitivamente, ha habido un cambio bastante grande en lo que antes era de que liberal arts a lo que es ahora. Definitivamente la pedagogía ha cambiado. Pero claro, yo no sé, porque yo no estaba. Entonces... Bueno, yo te estoy hablando de, a ver, no nos equivoquemos, por eso te voy a mandar el libro para que leas el texto. Es un contexto histórico muy específico en España. Y yo lo que estoy haciendo, estoy reflexionando sobre lo que estar en esa universidad, en un cuerpo de mujer, representa. Y en ese contexto histórico y en España en ese momento, qué tipo de identidades y qué tipo de personas habitan y caminan por estos pasillos, ¿no? Por ahí va. Es un tema también de poder y del abuso institucional de los cuerpos de las mujeres. O sea, ahí como ves, en cada uno de estos textos, ¿verdad? Cuando lo leas, cuando leas el resto de los textos te darás cuenta, son siempre varios temas cruzados. Ningún texto trata de un solo tema, ¿no? Porque es lo que pasa con la realidad del cuerpo de la mujer, ¿no? Estamos constantemente, o sea, es un calidoscopio. Somos un calidoscopio andante. Un calidoscopio ambulante. Cuando Ambulante, termine me de leer el gusta. libro, te voy a mandar un email. Ok. ¿Me vas a escuchar? Bueno, entonces, hablamos de Patricia sigue aquí, que fue tu debut, tu novela de debut, ¿correcto? Yes. Entonces, publicaste o presentaste recientemente en la feria en Miami Book Fair, Nombrar el cuerpo. ¿Hay qué trabajos? No sé si puedes contestar, porque pues, pero ¿qué proyectos tienes ahora en seguimiento? ¿Tienes alguna novela en mente? ¿Tienes alguna colección en mente? Mira, estoy en la fase
documentalista, de alguna manera, de mis 2 próximos manuscritos. No, me encantaría contarte, pero y menos grabado no puedo. Pero porque estas cosas empiezan tomando una forma y acaban teniendo otra. Esa es otra de las razones por las que en realidad no puedo, pero te puedo hablar de que estoy ahora mismo documentándome. Son 2 manuscritos completamente diferentes, por eso creo que si no, no podría hacer las 2 cosas a la vez. Uno es una novelita, llamo novelita porque no voy a volver a escribir una novela de 300 páginas en la vida. Yo apoyo las novelas de 300 páginas, me parece un ejercicio magnífico, pero cuesta muchísimo dinero traducirlas. Entonces, aunque haya habido interés en traducir esta novela, lo que no hay es dinero, ¿vale? Entonces yo ya, como escritora que escribo en español desde Estados Unidos y con ambición de ser traducida al inglés, no voy a volver a escribir una novela de 300 páginas. Entonces, por eso lo llamo novelita. 2 manuscritos, uno de ellos es una novela corta de alguna manera, 150 páginas, 160, para que veas todo por lo que costaría traducirla, no por otra cosa. Y lo otro va a ser otra colección de ensayo. Lo llamo colección de ensayo, como también llamé a esto colección de ensayo, pero que en realidad es un ejercicio de escritura libre en el que yo trato ciertos temas y decido que sea el tema lo que me imponga o me dicte el formato, ¿verdad? Entonces, esta colección de textos, cuando lo recibas, te vas a dar cuenta que es un formato muy libre y muy ecléctico. Y este formato viene dado por escuchar al cuerpo, ¿vale? Yo ahora voy a volver a poner al oído a estos temas de los que yo quiero hablar, que no te puedo decir ahora mismo, y dejaré que toda esta documentación e indagación, y una vez entienda yo para dónde quiero tirar, que sean los temas los que me dicten el formato. O sea, no me siento a escribir una crónica o un ensayo de tipo tradicional a hablarte de A, B y C. No. Yo quiero que A, B y C porque me parece un ejercicio intelectual. Me parece importante que haya una especie de juego también, ¿no? Porque es que si no, también escribir, la verdad, la realidad de escribir es... A mí me cuesta escribir. A mí me cuesta mucho escribir. Nunca me ha resultado fácil. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer es entretenerme o divertirme un poco. Entonces, también me gusta la idea del ejercicio intelectual de escritura libre. Aproximarme a un tema y que sea el tema el que dicta el formato. Entonces, esta siguiente colección de lo que sea de textos, lo llamo ensayo porque no va a ser ficción, va a ser non-fiction, ¿verdad? Pero no sé qué forma va a tomar todavía. Esos son los 2 trabajos en los que estoy ahora mismo en la fase inicial. Qué bueno. Qué bueno, porque algo que a mí siempre, o sea, a mí siempre me ha gustado escribir. Mi problema siempre fue que nunca entendí la escritura como un arte, que tenía que verse de cierta manera y que no, y que 2 cosas no se podían mezclar con la otra. Ahora, estas entrevistas definitivamente como que han abierto ya un mundo. Ahora no hay nadie que no hay nada que pare. Pero sí. Ya esta concluye la entrevista. Muchísimas gracias por participar. Y sí, ya, si tiene algunos comentarios finales, puede decirlos. No, no se me ocurre, no, yo no sé, este es el tipo de conversación que puedes seguir horas, ¿verdad? Pero, Sí, pero no creo puedo. que, pero creo que estaba pensando, me había hecho aquí, tengo aquí unas notas bastante básicas y creo que hemos cubierto bastante territorio. Te lo agradezco mucho. Creo que de alguna manera esta conversación yo creo que toca bastante bien muchos de los temas. Sí, te lo agradezco. Es importante. Y yo siempre no me canso de decirlo.
Yo te agradezco a ti mucho esto porque cada conversación que yo tengo con otra persona sobre mi trabajo lo que me hace es ahondar, profundizar, replantearme, resignificarme, repensarme y eso es magnífico. Gracias. Gracias a ti. Sí.